Ahora voy a explicar la introducción a la programación orientada a objetos. Acá dejo un link ya a una página de internet que pueden revisar, que hay hartas cosas documentadas. Antes no me pedía crearse una cuenta, pero está bueno el contenido. Y también yo he visto hartos cursos en YouTube cuando inicié en Python, ya porque no lo enseñaban en la U, creo que ahora sí lo imparten. Em, y todos eran como similares, para no decir que eran casi iguales. Pero encontré uno que está bien completo, ¿ya? Y es este el que está acá. Ya ustedes después le pueden echar un ojo. Entonces lo primero, las clases y objetos. Anteriormente cuando yo inicié explicando lo de Python, hice un print del hola mundo, como sale acá. Luego utilicé esta función type, le hice un print a esa función type y me dice que la clase de este mensaje, que es un string, es de la clase str. Y acá, ¿a qué se refiere con clase? ¿Ya? Eh, una clase es como la plantilla para crear objetos, ¿ya? Estos objetos pueden verlo como una caja negra que contiene funciones internas y características internas, ¿ya? Estas características internas se le dicen atributos y las funciones internas de esta caja negra se le denomina método. Ese es el lenguaje que se utiliza en Python. Cuando veamos una clase podemos crear un objeto y ese objeto va a tener métodos y atributos. Y con eso podemos hacer cosas. Entonces aquí dejo una explicación. ¿Ya? Hago una analogía, por ejemplo, del plano de construcción de una casa. Esa sería nuestra clase y podemos hacer varios objetos, es decir, varias casas a partir de esa plantilla, que sería ese plano de construcción. ¿Ya? Cada casa tiene distintos colores, decoraciones. Eso se puede hacer la analogía que tiene distintas características, distintos atributos. También acá hay otro ejemplo con un coche. Este sería nuestro objeto y cada coche tiene atributos internos que son la matrícula, el fabricante, precio de compra, año de compra y tiene método este objeto que podemos calcular el precio actual. Por ejemplo, puede ser la clase perro. La clase de perros podemos construir distintos tipos de perros que tienen, no sé, hay perros que son de distintos colores, negro, café, con varios colores. Y esos serían los atributos. Los métodos serían, un perro puede correr, ya ladrar, jugar, etcétera. También hay otro concepto que es instanciar, que significa que es crear un objeto a partir de una clase. La pregunta acá es ¿cómo creo una clase? Bueno, se utiliza la palabra reservada class y luego se le indica el nombre de la clase. Y aquí hay algo importante, que hay que utilizar esta convención llamada Pascal Case, donde cada palabra va en mayúscula. Entonces por eso anteriormente le daba énfasis a las convenciones. Cuando uno está programando en Python van a visualizar cuando es una clase y cuando son funciones internas que se le denominan métodos. Ya y van a entender esa diferencia. Y además para acceder a los atributos y métodos se utiliza la notación underscore. Por ejemplo, acá yo creé la clase perro, ¿ya? Internamente a la clase perro le defino una función denominada hablar, que simplemente es un print donde dice wow.
siempre a las clases hay que pasarle esta palabra reservada, más bien es una convención, que es self, para hacer referencia a la clase. Después vamos a ver más adelante a los atributos, porque uno puede utilizar los atributos dentro de nuestros métodos y son como nuestras variables. Yo no entiendo como los atributos como variable interna de la clase y podemos jugar con eso. Ustedes pueden poner el nombre que sea, pero la convención es utilizar el self. Ejecutamos la celda, ¿ya? Ahí creamos nuestra primera clase, perro, y ahora instanciamos. Creamos un objeto llamado mi perro a partir de la clase perro. Entonces, ya teniendo nuestro objeto, que es mi perro, voy a acceder a un método que es hablar. Voy a acceder a una función, pero ahora voy a decir método siempre, para que se entienda. Y va a arrojar wow. También, cuando uno está creando clases, puede ocurrir que tengamos que ponerle más palabras. Entonces, siempre que tenga más palabras para denominar nuestra clase, se empieza la primera letra en mayúscula. Ahora hice la clase mi perro. Si se fijan, empiezo con mi y perro. Y no utilizo el guión bajo. ¿Ya? Eso se hacía con la otra anotación para las funciones de Python y para las variables. Lo mismo anteriormente, creo la clase perro, instanciamos, puedo acceder al método. Ahora podemos preguntar el tipo que es mi otro perro, que fue este objeto que acabo de crear. Hago un print y me dice que es de la clase _main, _ mi perro. Esto se puede cambiar utilizando los métodos mágicos. Ahí no va a entrar tanto en detalle, pero retomando lo del principio que salía que todo en Python es un objeto, y es por esto, porque los strings, las listas, los tipos de datos enteros, flotantes, son objetos que tienen métodos y atributos. Si se recuerdan, en una lista 1, 2, 3 yo puedo utilizar, como es un objeto, tiene un método llamado append que ingresa al final de la lista los elementos que yo quiero pasarle los parámetros. Entonces yo quiero meter el valor de 0. Como pueden ver acá, he creado una variable llamada lista que va a tener elementos 1, 2 y 3. Utilizo el método append, que es del objeto lista, y le paso el valor de 0. Y agrega al último ese valor. Y esto lo permite porque en Python todo es un objeto. Y hay más métodos, ¿ya? Hay también atributos, etc. También existe esta función que me indica si mi perro es una instancia de la clase mi perro. En este caso, yo había creado esta nueva clase que se llama mi perro, ¿ya? Y este objeto lo hice anteriormente, que era mi perro, pero viene de otra clase que es perro. Entonces, yo aquí estoy preguntando si este objeto se creó a partir de esta clase, mi perro. Y aquí me entrega un booleano, falso. Ahora, yo creé otro objeto llamado mi otro perro, pero a partir de esta clase, mi perro. Entonces yo pregunto si mi otro perro es de la clase mi perro y me entrega que es verdadero. Yo cuando partí en esto, en la programación orientada a objetos, me costó entenderlo, es enredado. Así que si no entienden, solamente quiero transmitirles que se queden con los conceptos de que tenemos un objeto que internamente tiene atributos y métodos
que estos atributos son características internas de estos objetos, y los métodos son funciones y podemos hacer cosas. ¿Ya? Eso yo quiero que entiendan por ahora con esto de las clases en Python. Ahora voy a entrar como más en detalle en otras cosas. Puede ser un poco enredado porque no entienden para qué se puede aplicar esto, ¿ya? Bueno, esto cuando uno está construyendo redes neuronales, uno puede tener más libertades en modificar la arquitectura de una, no sé, de una red neuronal bien simple utilizando PyTorch. Y uno hereda funciones de otra clase padre a nuestra clase hija. Y podemos acceder a los atributos y métodos de la clase padre y podemos estar jugando con esta red neuronal. Hay un método, bueno, esto es importante, el constructor. Hay un método especial que es el constructor y se define de esta forma, como las funciones def, init, abre paréntesis y le pasamos el self. Y acá a nuestra clase, que la creamos a partir de acá, podemos pasarles parámetros y hacer cosas con estos parámetros. Bueno, y aquí indico nuevamente que self es una convención que se utiliza para poder acceder a los atributos y métodos de una clase. El parámetro self no es una palabra reservada en Python. Si anteriormente lo dije, ahí me confundí, ¿ya? Pero sí es una convención utilizada por casi todos para construir sus clases. Entonces yo aquí le puedo poner cualquier nombre, ¿ya? Pero la convención es utilizar self. Siempre hay que pasarlo esto, si no va a dar error. Entonces nuestro constructor siempre acaban a ir nuestros atributos de instancia. Ya, y podemos tener atributos de clase. Bueno, aquí ejecuto la celda. Podemos instanciar, crear un objeto, perro1, y le tengo que pasar el parámetro del nombre de mi perro. Porque aquí ya lo estoy definiendo. Si no lo hago me va a dar un error. En otras palabras, self se viene a reemplazar internamente con las variables con las cuales uno crea un objeto. Entonces, al final, algo interno que le indica que eso va a ser una variable y vamos a estar jugando con esa variable en nuestra clase. Como sale aquí, self pasa a ser mi perro, ¿ya? Y puedo crear otro, mi perro 2, donde Tito2, self pasa a ser mi perro 2, es otro objeto que se crea a partir de la clase perro. Ya. Ahora puede que mi perro pueda recibir más parámetros, además del nombre, el color, la edad. Y queramos hacer cosas después en los métodos y jugar con los atributos de esta instancia. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos los parámetros nombre, color, edad. Pasamos self, la anotación del punto, nombre, y es igual a nombre. Self.color es igual a color, self.edad es igual a edad. Ahora, yo así lo entiendo. Esto pasa a ser nuestra nueva variable. Nombre se le asigna a esto, y con esta variable podemos estar aquí jugando con los métodos. Por ejemplo, aquí voy a instanciar, voy a crear un objeto. Bueno, primero tengo que cargar acá. Le pasé el nombre de mi perro, Tito, que es negro y tiene 11 años. Para acceder a los atributos de una clase, utilizo la anotación del punto y le paso el nombre del atributo. Y no tengo que pasarle los paréntesis, ¿ya? Cuando son atributos, siempre es sin paréntesis. Y aquí podemos ver que es negro, ¿ya? Si es medio enredado esto, aquí hay otra donde trato de explicar esto donde estoy volviendo a asignar las variables, como que estas mis variables internas de la clase, donde voy a manipularlas. Y esto es donde se le asigna el nombre que uno le pasa cuando crea la clase, ¿ya? Pero estos pueden tener distintos nombres, ¿ya? No es necesario que self.nombre tenga
el valor de nombre. Aquí yo le puedo poner otro valor, perdón, otro nombre, valga la redundancia. Y aquí lo hago. En la misma clase anterior, aquí le cambié a age. ¿Ya? Entonces va a ejecutar este bloque de código. Va a pasar los mismos parámetros. Va a crear mi objeto perro. Aquí accedo al atributo de mi perro. ¿Ya? Y por ejemplo quiero acceder a la edad. Entonces para acceder a la edad no tendría que poner edad. Porque acá le estoy diciendo que le puse age. Entonces le pongo age y me arroja 11. ¿Ya? Eso. Dentro de una clase que estamos creando podemos utilizar los atributos dentro del constructor, es decir, los self.algún nombre. Podemos utilizarlos como variable interna de la clase, que es lo que mencionaba anteriormente. También podemos utilizar el tipado estático para documentar las clases, ¿ya? Como acá aparece. Esta clase nos permite crear un perro, especificar su nombre, color de pelo y edad. Y los parámetros se los estamos pasando con tipado estático. Y arrojamos un non type. Veamos si es verdad, esto sí funciona. My2. Ya. Como pueden ver aquí me muestra, esta clase nos permite crear un perro, especificar su nombre, color de pelo y edad. Entonces, aquí nos dice, tenemos que pasarle el nombre, que es un string. Ah, ya. Sabemos que tenemos que pasarle un tipo de datos str. Ahora color. El color también tiene que ser un str. Es negro. Coma, dejo el espacio y que aparezca. Para la gente que utiliza VS Code, que es un IDE que también se puede ejecutar código Python, están las extensiones y hay un comando para acceder a la documentación. Aquí en Google Colab lo hace automático. No he encontrado el comando de cómo abrir esta ventana. Yo solamente espero y aparece la documentación. Pero en VS Code sí hay un comando, ¿ya? Y bueno, el último parámetro es la edad. Que la edad es un entero. Y se lo va a pasar el 11. Entonces hemos creado nuestro objeto llamado MyDog. Entonces aquí hago un print del color del perro. Para acceder al color del perro, accedo al atributo de MyDog, que es color. ¿Ya? Y también yo acá creé un método llamado característica que me devuelve un print donde dice el nombre, que sería Tito. El Tito es de color negro y tiene 11 años de edad. Entonces aquí yo estoy accediendo al método de mi objeto MyDog. Bueno, aquí es MyDog, no me había dado cuenta. Eso es lo otro, el estar equivocándose programando es común, ¿ya? Y es importante que uno vea un error y ya diga, ya, estoy definiendo mal la variable, es un error de nombre. Entonces cuando uno ya va entendiendo los errores que le van apareciendo, los puede solucionar rápido. Ahí está. Y eso es pura práctica, puro literal estar equivocándose siempre programando y es lo que a mí me pasó harto antes y obviamente sigue pasando, si es normal. Pero la idea es tratar de entender qué es lo que te está diciendo el error y poder fixearlo. Bueno, eso con el constructor, ¿ya? También está como mencioné antes, los atributos de clase. Estos son dentro del constructor son atributos de instancia. Y los que están afuera son atributos de clase. Nosotros podemos acceder a los atributos de clase y a los atributos de instancia.
puedo crear mis funciones. Al final es una plantilla. ¿Sí? Yo creo una plantilla donde voy a poner mis variables, defino un constructor, las variables internas que voy a utilizar en mis métodos y puedo hacer cosas. Eso es como en resumen lo que puedo hacer con las clases. Después creo un objeto empleado 1 donde le tengo que pasar los parámetros acá de Juan y su salario. Empleado 2, Ana, su salario. Podemos acceder a sus atributos, ¿ya? Y a sus métodos. Podemos hacer más transformaciones con otros objetos, etc. Bueno, acá los métodos de clases no voy a entrar más en detalle porque siento que lo más esencial, lo importante lo dije anteriormente del constructor y esto no creo que se utilice, ¿ya? Pero sí mencionarle que hay métodos de clase cuando uno ya está construyendo algo más grande. Aquí pueden leerlo a qué se refiere. Que al final podemos también instanciar una clase sin tener que asignárselo a una variable que después posteriormente se crea un objeto. ¿Ya? También están los atributos y métodos privados. Es decir, podemos ocultar información que no queremos que alguien que esté utilizando nuestra clase acceda, ¿ya? Existen los métodos mágicos, que son el init, que es del constructor, el str, el rep, el del, add, etc. ¿Ya? ¿Para qué sirven los métodos mágicos? Cuando uno está creando una clase, nos gustaría hacer transformaciones como poder sumar dos objetos que son creados a partir de esa clase. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? A partir de los métodos mágicos. O puedo hacer más cosas, ¿ya? El decorador property, que es de eso del poder instanciar sin tener que asignárselo a una variable. Y por último, esta parte yo creo que se los voy a mencionar, pero importante, que es la herencia. Nosotros vamos a partir de una clase padre poder heredar atributos y métodos para posteriormente no sé, construir nuestra red neuronal. Está la herencia múltiple ya y herencia simple. Y para heredar cosas se utiliza esta notación: super, se abre paréntesis, punto, init y nombre. Esto es como para que tengan nociones nomás de la programación orientada a objetos. Y hay más cosas para jugar en esto. Pero yo creo que con eso es suficiente y si no esto se hace muy, muy tedioso. Y a lo mejor pueden estar ya muy perdidos y no va a ser tan motivados porque no les ven la importancia a esto y es obvio. No saben para qué utilizarlo. Y también lo de manejo de excepciones, en resumen, es una forma de controlar los errores más elegante, ¿ya? Por ejemplo, aquí en lista, yo defino 1, 2 y 3. Yo quiero acceder al índice 4 y lista no tiene el índice 4 y me da un error de índice. Con las excepciones podemos controlar estos errores y evitar que nos arroje esto. Y poder de forma más elegante mostrar el error, o también cuando ya tienen un sistema más grande pueden guardar los errores que le dan a los usuarios. Si usted hasta el momento no les fue tedioso toda esta parte de los objetos, de las clases, pueden leer lo de la excepción. Aquí está todo explicado y va a estar todo en mi GitHub, ¿ya? Aquí hay ejemplos, ¿ya? Así que más o menos lo anteriormente, cuando yo pedía ingresar un número al usuario, el usuario puede ingresar un booleano y no un entero. Entonces me va a dar un error, por ejemplo. Y podemos controlar eso de forma más elegante. Eso con respecto a lo de Python. Lo más importante yo creo que está en los tipos de datos que utiliza Python, los tipos básicos que están acá, que se pueden hacer operaciones aritméticas, las estructuras de datos, las listas, las tuplas, los diccionarios, control de flujo, los if,
los bucles for, el while, cómo crear funciones, los módulos, que son importantes, que después tienen que estudiarlos, y ya una pequeña introducción a la programación orientada a objetos, de cómo crear una clase, cómo crear un objeto a partir de la clase, qué son los métodos y atributos. Yo creo que con eso estarían bien. Y si quieren seguir más aprendiendo, ven ese video de la programación orientada a objetos que dejé ahí. Y para ser más capo y aprender más Python es práctica, estar haciendo cosas. Pueden hacer proyectos ustedes. Y ahora, como último, les voy a mostrar cómo subir sus cosas a GitHub y cómo cargar el template de LaTeX que está en el repositorio del profesor Jorge.